Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos la fascinante y misteriosa historia de Bridget Bishop, la primera mujer ejecutada en los juicios de brujas de Salem. ¿Era realmente una bruja o simplemente una víctima de la histeria colectiva? Quédense con nosotros para descubrirlo y conocer los inquietantes fenómenos paranormales que aún rodean su legado. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 43 Church Street, Salem, Massachusetts. Bridget Bishop, señalada por brujería, fue la primera mujer ejecutada en los infames juicios de Salem de 1692. Su muerte, el 10 de julio de ese año, no fue tanto el resultado de pruebas concretas de hechicería, sino de su reputación. Su carácter independiente y sus acciones desafiantes la convirtieron en un blanco fácil para las supersticiones de la época. Se la describía como promiscua, inmoral y extravagante, rasgos que para muchos habitantes de Salem del siglo XVII eran incompatibles con el ideal de la mujer sumisa. Bridget se casó 3 veces y vivió su vida de acuerdo a sus propios términos, vistiendo como deseaba y actuando sin ajustarse a los rígidos códigos sociales, lo que aumentó las sospechas en su contra. Bridget nació en 1632 bajo el nombre de Bridget Playfair en Inglaterra. A los 28 años, el 13 de abril de 1660, contrajo matrimonio con el capitán Samuel Baselby, y poco después la pareja se trasladó a la colonia de la Bahía de Massachusetts. Tras la muerte de su primer marido en 1664, se casó en 1666 con el viudo Thomas Oliver, un acaudalado hombre de negocios que tenía más de 60 años. Durante este matrimonio, Bridget se convirtió en madrastra de los 6 hijos de Oliver y también dio a luz a su propia hija. Las tensiones en el matrimonio entre Bridget y Oliver fueron notorias, tanto que sus frecuentes discusiones llegaron en varias ocasiones a los tribunales. Ambos fueron castigados públicamente, siendo multados y obligados a pararse en la plaza del pueblo con mordazas en la boca y papeles en la frente que enumeraban sus faltas. Cuando Thomas falleció en 1679, Bridget heredó su considerable patrimonio, que incluía una casa, 10 acres de tierra, un huerto de manzanas, 2 cerdos y otros bienes. Esta herencia no hizo más que avivar las sospechas en su contra, ya que algunos comenzaron a insinuar que había utilizado la brujería para provocar la muerte de su esposo. Sin embargo, la falta de pruebas formales impidió que se iniciara un juicio por este motivo. En 1687, Bridget fue nuevamente señalada, esta vez por el robo de bronce en un molino local, lo que agravó aún más su reputación. Ese mismo año, se casó por tercera vez con Edward Bishop, un respetado leñador, con quien gestionó 2 tabernas en Salem. A lo largo de los juicios de brujas de Salem, Bridget Bishop fue la mujer más acusada y no se le permitió defenderse con un abogado. Los rumores y las acusaciones en su contra se multiplicaron de manera descontrolada. Se afirmaba que había conjurado cerdos demoníacos de color negro y hasta un mono volador para atormentar a un vecino. Otros testigos aseguraron que había embrujado a personas y animales, e incluso que había causado la muerte de algunos. La situación se agravó cuando su propio testimonio en el juicio fue inconsistente y caótico. Para empeorar las cosas, su esposo la acusó de alabar al diablo. Diversos testigos, entre ellos un hombre que afirmó que Bridget había embrujado a su hijo y lo había golpeado con una pala, así como un padre y su hijo que aseguraron que su gato había sido envenenado tras una disputa con ella, todos ellos presentaron declaraciones en su contra. Sin embargo, la acusación más determinante fue la de haber hechizado a 5 niñas locales: Abigail Williams, Mercy Lewis, Mary Balcott, Elizabeth Hubbard y Ann Putnam. Condenada a muerte, Bridget fue ahorcada en una ejecución pública, pero no en el centro de Salem, sino en las afueras de la ciudad, con los ojos vendados y las enaguas atadas a su cuerpo. Su muerte desató una oleada de juicios que llevaron a la ejecución de 13 mujeres más y 6 hombres. Años después de su ejecución, la figura de Bridget Bishop resurgió de manera inesperada, vinculada al Lyceum Hall, un edificio icónico de Salem. Construido en 1831, el Lyceum fue un punto de encuentro para los intelectuales de la época, donde se celebraban conferencias públicas, aunque las mujeres solo podían asistir si eran presentadas por un hombre. Este lugar también fue el escenario de un momento histórico. El 12 de febrero de 1877, Alexander Graham Bell realizó allí la primera demostración pública del teléfono.
Tras el incendio que redujo el liceo a cenizas por parte de la Fraternidad de Niños de Salem, el inmueble fue restaurado y reabrió sus puertas en 1935 como Café Colonial. En 1973, se transformó en el restaurante y pub Lyceum, y en agosto de 1989 fue adquirido por George Harrington, convirtiéndose en el Lyceum Bar y Grill. Desde 2013, el establecimiento opera como el restaurante Turner Seafood. Sin embargo, a lo largo de los años, el Lyceum Hall ha adquirido fama por otro motivo: la presencia de fenómenos paranormales. Desde que el lugar se transformó en restaurante, bajo el nombre de Turner Seafood, muchos visitantes han afirmado haber visto la aparición de una mujer con un largo vestido blanco, a la deriva por los pasillos del edificio. Algunos aseguran que se trata de Bridget Bishop, quien había sido dueña del huerto de manzanas que ocupaba parte de la propiedad en el pasado. Incluso se ha reportado el olor a manzanas frescas en el lugar, a pesar de que ya no es un huerto desde hace siglos. Además de Bridget, se han documentado otras apariciones en el Lyceum. Uno de los más conocidos es el Vigilante, un espíritu alto y rígido que usa un sombrero de copa y suele ser visto acompañado de un perro. Amelia, otro espectro, parece provenir de la época victoriana, siempre ataviada con un vestido azul. El espíritu de un niño llamado Thomas también es frecuente en el restaurante. Se dice que es juguetón y travieso, y ha sido testigo de múltiples travesuras, como mover objetos o interactuar con los visitantes. Puertas que se abren y cierran solas, luces que parpadean sin motivo, productos que son arrojados desde los estantes, la sensación de una presencia que observa todos tus movimientos, e incluso una vez algo invisible tiró unas cajas por las escaleras. Estos son algunos de los fenómenos que los empleados del restaurante han experimentado. Incluso se cuenta que una caja registradora anticuada imprimió un recibo con la frase «Buenos días», a pesar de que no estaba programada para hacerlo. Los investigadores paranormales que han visitado el lugar han logrado captar imágenes con orbes o luces brillantes y otros fenómenos inexplicables. A pesar de su trágico final, parece que Bridget Bishop no guarda rencor hacia los habitantes de Salem ni hacia quienes visitan el restaurante. De hecho, algunos afirman que disfruta jugando con los comensales, llegando incluso a hacer desaparecer cubiertos durante las comidas. Y así, la historia de Bridget Bishop nos recuerda las trágicas consecuencias del miedo y la superstición en una sociedad dividida. Aunque fue acusada de brujería y condenada a muerte, su legado sigue vivo, no solo como un símbolo de las injusticias de los juicios de Salem, sino también en las inquietantes leyendas que rodean su presencia en el Lyceum Hall. ¿Era realmente culpable o solo una víctima de su tiempo? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero su historia continúa resonando en las sombras de Salem, tanto en la historia como en lo paranormal.